Saludos amigas y amigos televidentes, muchas gracias, bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de Diálogo Jurídico. En el programa anterior estuvimos tratando un tema interesantísimo con la licenciada Yanele Jorge Ruiz y fue todo lo relacionado a los derechos de los sucesores ante las entidades financieras. Evidentemente que esto trajo un sinnúmero de comentarios y preguntas que recibimos y que, como es de costumbre, queremos compartir con ustedes todas importantes, pero tres de las que entendemos que podemos compartir con ustedes. La primera de ellas, de Ana Soriano, dice así: muchas gracias por todo lo que nos enseña en su programa. Qué bueno que esté aprendiendo, Ana. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. ¿Puede el banco entregar los ahorros del usuario fallecido a una concubina? Pues recuerden que, como lo explicaba la licenciada Yanele, todavía en nuestro país la concubina no tiene unos derechos legislados y desafortunadamente, si no ha sido beneficiada a través de un testamento o no era cotitular de ese producto, no va a poder ser entregado a ella. Tendría que agotarse todo el procedimiento como derecho sucesoral de lo que son los sucesores del beneficiario, como beneficiarios de ese producto, para poder recibir los fondos. La concubina, si no es por testamento, no podrá, ante nuestra legislación vigente al día de hoy, ser beneficiada de la entrega de ningún dinero a su favor. La segunda pregunta es del señor Pedro Areche. Muy importante su programa, muchas gracias, Pedro. ¿Cómo puedo saber si mi papá fallecido tenía ahorros o deudas en los bancos? Excelente pregunta. Muchas veces las personas no informan ni siquiera a veces a su pareja o a su esposa o a su esposa de los productos que tiene en los bancos. Y obviamente los bancos, las entidades financieras, tienen una obligación de confidencialidad, y solo es a través de la Superintendencia de Bancos, como la institución reguladora de todo el sector financiero, que podrá entonces revelar esas informaciones ante una solicitud recibida por un sucesor, o sea, una persona con calidad para preguntar, para indagar qué productos o qué pasivos o deudas tenía la persona fallecida en cualquier institución financiera. La Superintendencia de Bancos, en su base de datos, o requiriendo a las instituciones financieras, a todas las instituciones financieras que están reguladas por la Superintendencia, solicitará la información. Si no la tiene en su base de datos desde ya, o la debe de actualizar, y va a dar una certificación pormenorizada y detallada de todos los productos que tenía esa persona en vida, incluyendo, por supuesto, las deudas. Esa certificación es lo que le va a servir a ustedes entonces de base para ir a la Dirección General de Impuestos Internos y abrir entonces todo el proceso sucesoral que se explicó en el programa anterior, liquidar el impuesto sucesoral y entonces exigirle a la institución correspondiente financiera que tenga el producto la entrega de los valores, o en su defecto, si había pasivos, entonces asumir el pago de ese pasivo. La tercera pregunta es de Raúl Chevalier y nos dice: soy un fiel oyente de su programa. Muchas gracias, Raúl. ¿Quién es responsable de pagar las deudas bancarias del fallecido? Bueno, pues esta es una continuación de la pregunta anterior, porque sí, como se explicaba, también usted, así como tiene derecho de lo bueno, también tiene obligaciones sobre lo malo. Y si el fallecido dejó deudas que no tenían cobertura a través de seguros, porque les recuerdo que sí es importante, sobre todo en préstamos, aunque los préstamos hipotecarios automáticamente hacen y le incluyen en lo que es el cálculo de la cuota que usted va a pagar, un seguro de vida que pueda cubrir en caso de fallecimiento ese pasivo. Hay otros préstamos que no necesariamente tienen cobertura, así que también aprovecho para que ustedes soliciten a la institución financiera que le incluyan un seguro para el caso de que usted fallezca, no dejarle ese pasivo o ese problema, ¿verdad?, a sus continuadores jurídicos, y el banco pueda cobrarse a través de esa póliza de seguro ese pasivo. De lo contrario, usted será tan dueño
del patrimonio sucesoral recibido de ese, como continuador jurídico de esa persona fallecida, como también del pasivo. Y si usted no puede asumir ese pasivo, ¿verdad? Entonces usted, aunque haya un activo, usted no puede asumir ese pasivo, tendrá que renunciar a lo que es esa partición, esos bienes sucesorales, y el banco entonces poder acudir a esa masa sucesoral y cobrarse ese pasivo. Porque vuelvo y reitero, usted tiene que también recibir lo bueno como lo malo, y debe de asumir cualquier pasivo que haya dejado la persona fallecida. Así concluimos las 3 preguntas que entendíamos relevante e importante compartir con nuestra audiencia, y al regresar tenemos como invitada a la licenciada Brenda Melo Monegro, tratándonos también un tema de mucha actualidad y de mucha importancia, como es el consentimiento informado. Así que volvemos después de esta pausa con la licenciada Brenda Melo. ¿Qué es el SISMAP y por qué es importante conocerlo? El SISMAP municipal es un sistema con un número de indicadores variable, incremental y progresivo, en correspondencia con los ejes que conllevan una mejora de la gestión municipal. Su función es monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de indicadores básicos de organización y gestión y subindicadores vinculados, relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de profesionalización del empleo público, fortalecimiento industrial y calidad. El sistema de monitoreo de administración pública aplicado a los municipios es una aplicación tecnológica que recoge información sobre la gestión de los ayuntamientos para identificar sus avances, áreas de mejora y resultados. ¿Qué dice el SISMAP de nuestra gestión? Actualmente y por primera vez en la historia, nuestro ayuntamiento se encuentra en la posición número 9 frente a otros 158 ayuntamientos en todo el país, presentando mejoras evidentes en los indicadores, específicamente en la gestión de presupuesto y las finanzas. Alcaldía Higüey. Rafael Barón Duluc Cholitín, alcalde. Gestión de riesgo de Higüey nos reportamos 8 personas esta mañana. De estas 8 personas pusimos un chofer a disposición del COE. Somos 6 analistas en gestión de riesgos y 2 personas del equipo de psicología. El alcalde Rafael Barón Duluc ha desplegado todo este equipo para que estemos aquí en este momento en San Cristóbal, sirviendo de apoyo a la gran labor de rescate y lo que están haciendo las demás instituciones dirigidas por el COE. Del este ahora mismo solamente estamos nosotros y la parte del equipo que es de Bávaro. Quiero aprovechar este medio para agradecerle a Rafael Barón Duluc, cariñosamente Cholitín, por su solidaridad con el pueblo de San Cristóbal, por la facilidad dada a través de su equipo de gestión de riesgo y el equipo psicológico que también tiene ayudándonos aquí en San Cristóbal, el cual lo hemos visto desde el principio de la tragedia, presencialmente aquí, y él, que ha venido hoy también con su par, que es José Montaz, para expresar su solidaridad, pero además también para reiterar la colaboración. Nos sentimos sumamente agradecidos de eso como senador de la provincia de Constitución, de que el amigo Cholitín demuestre una vez más que tiene un corazón tan ancho como el mar. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana hoy. Nuestra 32ª Feria Regional Este, Agani. Hemos superado todas las expectativas. Aquí se ha registrado asistencia como nunca antes. Muchos expositores de ganado, tanto vacuno como caprino y ovicaprino, ha sido a casa llena. Nosotros estamos llenos de júbilo, de gozo, porque la gente ha venido y se ha sentido cómodo. Quiero agradecer parte del éxito, gran parte del éxito de esta feria ha sido nuestro ayuntamiento a través de nuestro alcalde Cholitín. Hemos recibido aceras y contenes en toda el área de los galpones, que ha llovido, pero la gente se ha podido ir para su casa con sus zapatos limpios. Agradecemos a nuestro cabildo por ese gran aporte y especialmente a nuestro querido alcalde Rafael Barón Duluc, mi hermano Cholitín, a quien le estaremos agradecidos en nuestra institución por siempre, porque siempre ha estado dispuesto a colaborar con nosotros. Siempre que le hemos solicitado, ha dicho, aquí estoy. Estamos de regreso con su programa Diálogo Jurídico, siempre agradecida de su sintonía. Recordándoles que nos pueden contactar a través de las diferentes plataformas de TV y Way Digital. Como les decía antes de la pausa, hoy me encuentro acompañada de la licenciada Brenda Melo Monegro, abogada en ejercicio con más de 20 años de experiencia y más de una década en lo que es el tema relativo a todo lo que es responsabilidad civil médica. Aquí nos acompaña y le damos la bienvenida a la licenciada Brenda. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Encantada de estar por nueva vez por aquí, por tu programa. De verdad que gracias por tu tiempo y estar entonces compartiendo tus conocimientos con nuestra audiencia. Brenda, entonces, ¿qué nos puede decir sobre el consentimiento informado? Bueno, estamos por aquí hoy para que el público entienda un poquito más a fondo que este es uno de los documentos principales en el quehacer jurídico en la rama médica. Muchas veces los pacientes, ¿verdad?, firman este documento sin el debido conocimiento o en la premura de lo que es un procedimiento quirúrgico, una cirugía. Vamos a esperar ver lo que es la definición propiamente, ¿verdad? El consentimiento informado no es más que el documento mediante el cual el paciente otorga autorización para que le sea realizado un procedimiento o un estudio que lleve ese tipo de documentación. En él el paciente expresa su voluntad clara, precisa y consciente. Tiene una serie de requerimientos este consentimiento informado. Principalmente deben de cumplirse 3 requerimientos para que sea válido. Uno es la voluntariedad del paciente, como ya dije, que él esté consciente. Otro es la información. La información debe desplegarse de una manera precisa, comprensible, en un lenguaje, aunque hay términos médicos, pero claro, debe haber un lenguaje apropiado y unos requisitos de información que deben estar siempre válidos.
Y obviamente por la tercera parte es que el paciente firme que comprende lo que leyó en esta documentación. Ok. Esos son los 3 requerimientos. Normalmente lo que hemos visto que las clínicas o los centros médicos tienen una especie de formulario que normalmente te entregan, donde también te hacen escribir tus datos generales y demás, y la gente no está necesariamente consciente de lo que está llenando y desconocen que el nombre de ese documento es el consentimiento informado, y que la importancia que tiene poder completarlo de una manera correcta y, como tú dices, consciente. Sí, así es, así es. Este documento es muy importante porque, y específicamente como tú hablas de esas informaciones, el mismo debe contener mínimamente la descripción del procedimiento o estudio que te van a hacer, los riesgos que implica este procedimiento. Sí. Los riesgos pueden ser probables o relacionados. Relacionados si es, ¿verdad? Dependiendo de que atañan a la misma persona, porque hay riesgos generales que son los probables. Exacto. Y algunos que por la condición médica que tú tengas o lo que sea puedan sucederte específicamente a ti. Sí. Y también pues la alternativa que tiene el paciente, porque si hay otras alternativas es bueno que estén contenidas en ese documento también. Básicamente esas son las 3 cosas que debe contener el documento. Normalmente describen a tal punto que dice, si hay riesgo de muerte, te lo establecen expresamente, porque tiene la obligación el centro médico y el doctor de comunicarlo. Así es. Puede llegar hasta inclusive a haber alguna complicación. Así es. Ahora bien, eso no implica de que si hay una mala práctica, el consentimiento pues releve esa responsabilidad que tenga el médico o el centro en esa mala práctica. Pero sí, obviamente, como dicen los abogados que trabajan en esta materia, si está descrito en los libros, esos riesgos que tiene ese procedimiento, esa cirugía, deben estar contemplados ahí. Pero si se te extralimita, si hay cosas que se presentan que no están descritas en los libros, pues ya entonces puede ponderarse lo que sería una mala práctica. Exacto, muy bien. Entonces, ¿hay algún otro requerimiento, que haya un testigo? Sí. ¿Cómo funciona el hecho de poder corroborar que la persona de manera consciente y voluntaria dio su consentimiento? Exacto, es así. Los consentimientos informados deben estar firmados por el médico, por la enfermera, usualmente es la testigo del médico. A veces ponen 1 o 2 testigos, porque el familiar usualmente va acompañado, no va solo. Si usted va con alguien a la consulta preparatoria del procedimiento, pues puede firmar su familiar como testigo y la enfermera o la persona que asista al doctor como testigo por el centro o por el médico. Eso es lo ideal. Exacto. Y a veces esas complicaciones entonces que surgen luego de firmado el consentimiento, ya haciendo el procedimiento que ha consentido, en esos casos, ¿qué procede? Se solicita un nuevo consentimiento explicando de la complicación y que eso genera tal vez otra operación o otra intervención. Sí, así es. Cada procedimiento adicional lleva su propio consentimiento. Importante saberlo. Sí, claro. Eso es así. A veces los doctores pues tienen emergencias, en la misma cirugía hay que hacer otros procedimientos. Lo que suelen hacer los doctores es salir a la sala de espera a informar a los familiares de que hay esa necesidad de hacer un procedimiento que no estaba incluido desde el principio, y luego pues procurar que se busque la firma, pero por lo menos haber dado la información a los familiares es la manera correcta de prevenir cualquier sorpresa. Y si entonces el paciente no en un estado de emergencia se niega a firmar el consentimiento, ¿qué pasaría entonces en ese caso? Bueno, entiendo, hay 2 posibilidades. Pues el médico o el centro médico podría, en todo caso, puede declinar a hacer el procedimiento, porque si los riesgos, puede rechazar. Lo puede rechazar. Ahora, si hay un asunto de, ¿verdad? Tú sabes, un peligro inminente de la vida del paciente, pues ya entonces, en todo caso, documentando esa información en la historia clínica, entiendo que sería la vía correcta, porque no vamos a dejar morir al paciente por su negativa. El doctor siempre tiene la capacidad de poder decidir salvarle la vida o no al paciente. Exacto, porque están entonces los casos de emergencia, que puede llegar con un amigo, puede llegar con un familiar o puede llegar solo. Entonces, en ese caso, ¿cómo se subsana el consentimiento informado? Esos son casos excepcionales, obviamente. Ahí ya el médico, como hablé anteriormente, tiene la potestad
de decidir si el paciente llega en riesgo de pérdida de la vida o hay situaciones así de emergencia. Si llega, por ejemplo, la ambulancia, hay gente que trae, ¿verdad? Lo trae la ambulancia y viene sin ningún familiar, el médico puede decidir. Pero si viene con algún acompañante, pues usualmente el acompañante es el que firma el consentimiento informado. Lo idóneo es que lo firme el paciente. Sí. Eso es lo correcto con los testigos. Y si no, pues entonces la persona que lo está acompañando. De acuerdo. Y en última instancia, pues ya podemos dejarlo a opción del médico que tome la decisión de actuar, si hay que actuar rápidamente o si hay riesgo de vida, pues no podemos dejar que el paciente... ¿Y siempre ha existido el consentimiento informado? Entiendo que sí, el consentimiento informado en sus inicios era de manera verbal, ya luego se formalizó un tanto. Y obviamente probablemente de tantas reclamaciones y demandas es posible que se haya formalizado, porque antes me parece que era un poco informal, porque ni siquiera le teníamos ya ese término del consentimiento informado. De acuerdo, pero ya luego de la formalización pues es idóneo que, ¿verdad?, que se haga de manera escrita. Pues que hasta a veces el paciente sea que lo exija, porque uno pudiera pensar que es el centro médico que se está protegiendo con el consentimiento informado, pero el paciente también debe exigir que esté lo suficientemente claro el procedimiento al cual se está sometiendo y las consecuencias de eso y esa voluntad expresa de él, ¿verdad? Claro, y tiene un valor probatorio importante, ¿verdad? En cualquier reclamación que se haga por la vía que sea, ante los tribunales dominicanos o lo que fuere, porque independientemente de que, como digo, que pueda haber una mala práctica, pues lo principal es, lo primero que va a evaluar es como en materia laboral, lo primero que se revisa es el contrato. Aquí lo primero que se va a evaluar es... Se inicia desde ahí. Con el consentimiento. El paciente o su familiar, quién dio el consentimiento para que se hiciera este procedimiento médico y ver pues las características del mismo. Exacto. Bueno, pues ya ustedes están escuchando la importancia que tiene el consentimiento informado. Vamos a hacer una pequeña pausa, Brenda, y al regresar continuaremos con este tema tan interesante. Volvemos en breve. Este es el primer parque que fuera del Distrito Nacional. Nosotros como entidad Banco de Reservas apoyamos. Y qué bien que sea aquí, en esta ciudad de Higüey, una ciudad pujante, una ciudad de gran desarrollo económico. Y hoy veo, y eso me llena de gran orgullo, ver un gran gerente, Cholitín, el gran trabajo que tú has hecho en favor de tu comunidad. ¿Verdad? Eso llena completamente de orgullo tu gestión. Y esto es un ejemplo. Lo que estamos viendo hoy es un ejemplo de la gran gerencia que tienes tú, de que tú mismo apoyaste. No fueron una ni dos las llamadas que me daba Cholitín. Yo le decía, sí, Cholitín, lo vamos a inaugurar. Y hoy esto es una realidad. Y no es solamente decirle que este bulevar Arévalo Cedeño es de todos. Debemos de cuidarlo, debemos de preservarlo, tratar de visitar y que los turistas empiecen a convertir a Higüey en un destino turístico para que tengamos un verdadero turismo sostenible y que todos le saquemos provecho al turismo. Y lo que nos ha gustado a nosotros y nos ha llamado la atención es que el público básico de lo que están viniendo aquí es familia, las parejas con sus hijos, y eso es lo que queremos, un lugar familiar. Así que muchas gracias de nuevo al Banco de Reservas y a todos los que de una manera u otra, y que le dé las gracias al presidente por hacer realidad hoy este sueño de todos los higüeyanos. Así que muchas gracias, señores. Residencial Punto Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punto Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Punta Cana.
Vivimos en la ciudad más hermosa del país. Vamos a cuidarla y a ser mejores ciudadanos cada día. Mantén tu entorno libre de basura y cuida el medio ambiente. Cuando salgas de casa, respeta siempre las señales de tránsito. Es un trabajo de todos. Higüey nos pertenece, la ciudad más hermosa del país. Higüey nos pertenece, la ciudad nos necesita. Vamos a cuidarla, unidos somos más. Tira la basura, se apagó. Limpia la ciudad, se ve mejor. Maneja con precaución, respeta el tránsito. Eso lo vamos a lograr todos juntos, trabajando unidos. En todos los sectores del casco urbano estaremos trabajando unidos. En todos los campos estaremos trabajando unidos. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, hoy acompañada de la licenciada Brenda Melo Monegro, tratando el tema sobre el consentimiento informado. Entonces, Brenda, ¿cuál es el fundamento legal de este documento? Sí, pues el fundamento legal es la Ley 4201, que es la Ley General de Salud. Okay. En ella, en su capítulo 4, artículo 28, pues ahí podemos puntualizar cuáles son entre los derechos y los deberes para el paciente y con el paciente. Hay una serie de derechos que son los que se hablan del consentimiento y la información debida al paciente en este sentido. Vamos a estar, por ejemplo, el derecho a la información adecuada y continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, y a recibir consejos por personal capacitado antes y después de la realización de los exámenes y procedimientos. Muy interesante, porque hasta qué punto, Brenda, un médico puede, por escrito, un consentimiento informado, desglosar todo lo que es el diagnóstico y el pronóstico, pero se entiende que a nivel médico se establecen a rasgos generales el diagnóstico, ¿verdad? Sí, es algo sucinto, un poco, ¿verdad?, breve, pero tratando de detallar de una manera más precisa cuáles serían esos riesgos, cuál es el diagnóstico, pero obviamente que sí es algo resumido. Exacto. Sí. Luego pues tenemos el derecho a decidir previa información y comprensión sobre su aceptación o rechazo de asumir el tratamiento. Se exceptúan de esta disposición los casos que representen riesgos para la salud pública, en el caso de menores, discapacitados mentales y pacientes en estado crítico sin conciencia para decidir. La decisión recaerá sobre sus familiares directos, tutores o, en su ausencia, sobre el médico principal responsable de su atención. Eso es importante destacarlo porque sucede mucho que puede haber esta disputa de quién tiene el derecho a consentir o no, sobre todo en un momento de emergencia, dar el consentimiento informado. Entonces, en ese caso, ¿cómo se trata? Imagínate que haya un esposo y unos hijos. ¿Quién está primero en derecho para dar ese consentimiento? Sí, es justamente el esposo, en el caso de que la pareja, ¿verdad?, pues sea casada, es el esposo. En caso de que no haya esposo, pues como es la cadena natural de sucesión, los hijos mayores de edad, si no hay hijos, los padres, y esta misma línea que se utiliza en ese sentido. Muy bien, sí. También tenemos pues el derecho al registro o constancia escrita de todo su proceso de salud y enfermedad. Quiero destacar ahí que en el país estamos pues ya mejorando, innovando con el tema de la historia clínica digital. Que es muy importante porque todos esos papeles pueden haber traspapeleo, pérdidas, entonces ya hay varias clínicas que están trabajando de manera digital y eso se están actualizando. Eso es importante. Claro, los consentimientos informados aún son de manera física, se trabajan de manera física, pero el tema ahora de la firma digital, bueno, puede llevar realmente a avanzar con ese proceso y a que los consentimientos
puedan pues enviarse al paciente, que el paciente tenga la comodidad, la tranquilidad de revisarlo en su propia casa, de comentarlo con sus familiares, también el hecho de que lo pueda firmar en otros países, porque hay gente que viene de distintos países a realizarse procedimientos. Aparte de la seguridad que implica para el centro médico, el proveedor de salud, porque ya eso no se pierde. Claro. Actualmente, aunque hay clínicas que tienen expedientes digitales, todavía tienen que tener un segundo expediente físico para conservar documentos como porque este. esos expedientes, ¿qué tiempo tienen que conservarlo? 10 años. 10 años. Sí, un mínimo de 10 años hay que conservarlos. Sí. Y es increíble la cantidad de personas que van a buscar expedientes a las clínicas de 15, 20 años atrás, con exigencias de que tenemos que tenerlos guardados, y realmente la ley lo que dice es que son 10 años y es mucho papel, ¿Pero por qué? Se supone que entonces pudo haber sido tratado con X diagnóstico y 15 años más tarde repercutirles. Mira, bueno, eso es increíble. Los doctores piden a los pacientes esos récords médicos de tanto tiempo para consultar casos, si le van a hacer una operación del corazón, por ejemplo, ahora, y se operó en cierta época, pues los doctores piden esa documentación. Por eso es bueno. Lo que tiene que hacer el paciente es pedir copia de su récord. Exactamente. Mira, tú me hiciste ese procedimiento y te lo entregan. De hecho, hay ya centros médicos que hasta te lo entregan en un CD para que tú lo conserves. Sí, eso es una buena sugerencia que le podemos dar a los pacientes. Claro. Porque eso está a su disposición. No espere todos esos años, y es bueno que usted tenga su récord médico. Después que usted se haga un procedimiento, lo que sea, solicítelo al centro médico, que ellos están en la obligatoriedad de entregarle su expediente, y lo conserva usted. Lo que obviamente después de 15 años va a tomar un tiempo buscar esos expedientes. Y si lo tenemos o lo tienen, porque como te digo, son 10 años, hay clínicas que tal vez tengan el espacio para guardar un tiempo más, pero la obligatoriedad es 10 años y es mucho espacio que acumulan esos papeles. Exactamente. De acuerdo. Bueno, pues continuamos con los derechos. El siguiente es el derecho a no ser sometido o sometida a tratamiento médico o quirúrgico que implique graves riesgos para su integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento escrito o el de la persona responsable. Esto último solo en el caso de que el paciente no esté en capacidad para darlo y siempre que sea en su beneficio. Cuando el paciente sea incapaz o esté inconsciente y no exista persona responsable, el médico responsable, y en su ausencia el equipo de salud asumirá la responsabilidad del paciente. Muy bien. Luego tenemos el derecho a la confidencialidad de toda información relacionada con su expediente y con su estancia en instituciones prestadoras de servicios de salud pública o privada. Esta confidencialidad podrá ser obviada en los casos siguientes: cuando sea autorizada por el paciente, en los casos en que el interés colectivo así lo reclame y de forma tal que se garantice la dignidad y demás derechos del paciente, y o por orden judicial y por disposición de alguna ley especial. Cuando los pacientes solicitan precisamente esos expedientes en las clínicas, muchas veces quieren enviar a alguien a buscarlo o lo que fuere, hay que tener en cuenta el tema de la confidencialidad. Nosotros, lo que se hace, tener un poder. Exacto, una autorización. Debe tener una autorización, puede enviar a alguien, pero debe tener una autorización, porque esos documentos son estrictamente confidenciales. Claro, Así claro. es. Y una pregunta entonces, Brenda, el consentimiento informado en caso de procedimientos estéticos que son opcionales, que no son por necesidad de salud, algunos sí, pero otros no. Entonces, igual el consentimiento informado se hace constar que es un procedimiento optativo que también tiene sus riesgos. Sí, claro, sí, es de la misma manera, tiene los mismos requerimientos. El mismo formulario para cualquier tipo de procedimiento. Sí, claro, en ese caso, pues los riesgos serían distintos, se aclararía, ¿verdad?, con el mayor detalle posible cuáles son los riesgos. Y en ese formulario, por ejemplo, que te decía, hay muchas informaciones que pide el médico, que ya lo tiene en el récord, pero también el consentimiento informado incluye, por ejemplo, el tipo de sangre, que si tú tienes alguna alergia o alguna reacción a algún medicamento. Las contraindicaciones. Exacto. Sí, claro, también ese es uno de los requerimientos. Porque imagínate que el paciente no te lo diga, no te informe, y se encuentra el médico con la sorpresa de que él es alérgico o a cualquier medicamento, y ahí se complique. Sí, esas serían las contraindicaciones, y también es parte de lo que debe llevar el consentimiento informado. Por eso en algunos casos es más breve, en otros es más extenso, y por eso la recomendación que hago, ¿verdad?, como abogada en esta materia,
de que el médico se tome el tiempo de una consulta para propiamente poder explicarle al paciente con detenimiento el consentimiento informado. Eso sería lo ideal, pues hay muchos casos en que los pacientes el día de la cirugía es que reciben su consentimiento y eso no es lo adecuado. Ya hay jurisprudencia inclusive que ha dicho que debe de firmarse el consentimiento por lo menos 24 horas antes de que se haga el mismo. Pero muy importante, porque con esa entrevista para firmar el consentimiento informado pueden salir informaciones. De hecho, hay gente que se toma una vitamina y tal vez contraindicativo con la operación, hasta una aspirina que se pueda estar tomando, que no es correcto al momento de una intervención quirúrgica. Y la jurisprudencia, me imagino que ha tocado muchos temas con el consentimiento informado. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a tratar sobre ese tema. Volvemos después de esta pausa. ¿Qué es el SISMAP y por qué es importante conocerlo? El SISMAP municipal es un sistema con un número de indicadores variable, incremental y progresivo, en correspondencia con los ejes que conllevan una mejora de la gestión municipal. Su función es monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de indicadores básicos de organización y gestión y subindicadores vinculados, relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de profesionalización del empleo público, fortalecimiento industrial y calidad. El sistema de monitoreo de administración pública aplicado a los municipios es una aplicación tecnológica que recoge información sobre la gestión de los ayuntamientos para identificar sus avances, áreas de mejora y resultados. ¿Qué dice el SISMAP de nuestra gestión? Actualmente y por primera vez en la historia, nuestro ayuntamiento se encuentra en la posición número 9 frente a otros 158 ayuntamientos en todo el país, presentando mejoras evidentes en los indicadores, específicamente en la gestión de presupuesto y las finanzas. Alcaldía Higüey. Rafael Barón Duluc Cholitín, alcalde. Hoy la Organización de Mujeres Huellanas, OMH, esté marcando esta fecha como una fecha memorable porque hace 30 años que nuestra organización estaba reclamando, estaba pidiendo que se nos concediera este espacio. Hemos sido bendecidas con una generosidad inigualable en un acto de amor y solidaridad que trasciende fronteras. Hemos recibido la donación de este terreno, un rinconcito de esperanza en el cual podemos construir un refugio seguro para aquellas mujeres que han enfrentado situaciones difíciles en su vida. De verdad que muy contento con esta actividad hoy aquí, que tanto tiempo teníamos hablando de eso. Y todas estas mujeres maravillosas que están aquí y que representan a lo que es la Organización de Mujeres Higüeyanas. Para nosotros la mujer es un ser sagrado, siempre lo hemos visto como un ser sagrado, un ser especial. Y yo estoy completamente seguro que cuando nos le presentemos los planos de esto a la Presidencia de la República, yo estoy seguro que eso lo estamos iniciando, para que lo iniciemos ya. Si no lo estamos iniciando en este mismo año, estoy seguro que el año que viene estamos iniciando. Cuenten con esto y ya depende de ustedes, de la velocidad de la obra. Así que felicitaciones y ustedes saben que cuentan con nosotros. Cholitín, en tu gestión prometiste que la Organización de Mujeres Higüeyanas tenía un terreno y es el momento justo mandado por Dios para que nosotras tengamos nuestro terreno. Es un compromiso que pasa de las palabras a los hechos. Gracias. Esa es la labor principal de un alcalde, preocuparse por el bienestar de sus municipios. Aquí está nuestra fiel de su alto nivel y compromiso social. Una muestra de que siempre el alcalde estará con su pueblo como lo está haciendo en este momento, para que juntos podamos crear un mejor Higüey para todos. Gracias en nombre de la OMH.
Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Vivimos en la ciudad más hermosa del país. Vamos a cuidarla y a ser mejores ciudadanos cada día. Mantén tu entorno libre de basura y cuida el medio ambiente. Cuando salgas de casa, respeta siempre las señales de tránsito. Es un trabajo de todos. Higüey nos pertenece, la ciudad más hermosa del país. Higüey nos pertenece, la ciudad nos necesita. Vamos a cuidarla, unidos somos más. Tira la basura, se apagó. La ciudad se ve mejor, maneja con precaución, respeta el tránsito. Eso lo vamos a lograr todos juntos, trabajando unidos. En todos los sectores del casco urbano estaremos trabajando unidos. En todos los campos estaremos trabajando unidos. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos. Continuamos con su programa Diálogo Jurídico, siempre recordándoles que estamos prestos a contestarles sus inquietudes y preguntas a través de las diferentes plataformas de TV Higüey Digital. Brenda, entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia con relación a este documento tan importante como es el consentimiento informado? Sí, pues la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto. Tenemos, por ejemplo, la sentencia 9315 del 23 de julio del 2015, en la cual se justifica el uso del consentimiento informado de la manera siguiente. Dice, es un deber del médico informar al paciente sobre todos los riesgos de la intervención a que será sometido para evitar incurrir en responsabilidad médica. Que ese deber de informar no constituye un deber accesorio de conducta, sino una parte esencial de la prestación del servicio de salud, en virtud de ser imprescindible para la toma de decisiones eficientes para la integridad del paciente y como requisito previo a la posibilidad de dar un consentimiento informado. En ese sentido, pues vemos que la jurisprudencia se mantiene, ha sido constante, como dijimos anteriormente, no va a exonerarte de una mala práctica, pero en principio es el punto de partida para examinar ese expediente. Debe de haber siempre ese consentimiento voluntario y consciente del paciente a la hora de someterse a cualquier intervención quirúrgica, puede ser un procedimiento diagnóstico o inclusive cualquier procedimiento que conlleve algún riesgo para que se pueda prever que fuera negativo para la salud del paciente. Y ahora pensando con este formulario ya elaborado, ¿qué pasaría si ante un paciente con una condición muy específica, ese formulario no necesariamente se ajuste a su estado de salud y el médico complete de manera informal alguna otra contraindicación? Debe de asegurarse, ¿verdad?, de que el paciente esté siendo informado, de que le está agregando otras informaciones y que él está consciente de que forma parte de su diagnóstico y su pronóstico, ¿verdad? Esos formularios se pueden modificar, o sea, si como decía ahorita, si el paciente tiene alguna condición especial, ya sea de salud, ya sea por situaciones personales, pues se puede modificar antes del procedimiento e indicar cuáles son los riesgos inherentes a ese paciente
en relación a este procedimiento. Ok. Así es. Y el rol de las enfermeras, ¿qué participación tienen ellas? Si dijiste anteriormente que podían hacer hasta testigos de si la persona o el paciente no tenía un testigo para firmar el consentimiento con él, pues la enfermera también pudiera formar parte como testigo. Es bueno que lo mencionas porque las enfermeras, como cualquier profesional de la salud, tienen de hecho responsabilidad. Claro. Entonces, lo ideal es que las enfermeras acompañen a los doctores en estos momentos en que se firman los consentimientos informados y se dan dichas explicaciones. ¿Por qué? Porque las enfermeras tienen más cercanía usualmente con los pacientes o los familiares, son las que usualmente van a dar la cara ante cualquier pregunta. Claro, no pueden extralimitarse de sus capacidades, pero de la información que el médico pues ha dado, sí tener conocimiento por si el paciente tiene cualquier duda, cualquier aclaración que quiera pues que ella les rinda. Eso es lo ideal. Nosotros precisamente hemos trabajado con las enfermeras para educarlas en ese sentido y que sepan de su responsabilidad y tomen las medidas para prevenir cualquier situación que puedan ellas pues verdad en su diario ejercicio hacer. Sí, como tú dices, o sea, tampoco se pueden extralimitar porque es delicado de que tienen que saber hasta dónde llegan ellas en su asesoría de salud, como podríamos decir. Claro. Sí, tú puedes ya caminarte, sí te puedes parar de la cama, ¿no? Esperar las instrucciones del doctor expresas y documentar todo lo que le ha estado informando y también aplicando al paciente, ¿cierto? Así es. Lo ideal es eso, es siempre escribir en los expedientes, en la historia clínica, cualquier detalle que le parezca irrelevante, cualquier negativa del paciente, todas esas incidencias que se presentan en el día a día, es bueno que queden ¿verdad? Plasmadas en la historia clínica. Un paciente puede tener inclusive en su expediente ante un procedimiento varios consentimientos informados. Oh, claro, muchos consentimientos. Y ahí, por ejemplo, pasa mucho de que ante un procedimiento, hablamos de la complicación, y el rol de esa enfermera que tal vez tuvo y es la testigo número uno porque presenció esa crisis que pudo haber tenido ese paciente durante su internamiento, y ella ser la que entonces consienta. Sí, hay una especie de doble papel. Sí, pero depende, porque como te dije, a veces hay consentimientos que tienen uno o dos testigos, depende de quién sea realmente, real y efectivamente el testigo. Yo recomendaría que haya un doble testigo, porque ella fue testigo del episodio, pero también está consintiendo, pero hay que ver si ella estuvo involucrado o no en ese episodio. Bueno, porque en los episodios o los incidentes que se den en habitación o en hospitalización, ella lo va a redactar en la historia clínica. Ya si hay alguna disputa, alguna reclamación, lo que se hace usualmente que todo el que participa de esa atención clínica pues va a ser llamado, va a recibir un llamamiento, un cuestionamiento del juez o la persona que lleve ese caso o esa reclamación. Sí, eso se indaga perfectamente, pero todo el que escribe en la historia clínica debe de firmar quién es para que en ese momento se llame a la persona indicada y pueda dar las informaciones precisas. Excelente. ¿Alguna otra jurisprudencia así importante que tú nos puedas compartir? Bueno, la jurisprudencia en sí básicamente se ha repetido básicamente el mismo criterio, sí. Lo que sí es que no solo se limita al consentimiento informado, hay otros formularios y documentos que también son muy utilizados en ese quehacer, como cuando las personas se niegan a ser intubados o a resucitación, esos son, o a transfusiones, ¿verdad? Los testigos de Jehová, exacto, allá, entonces esos tienen, ¿verdad?, unos consentimientos distintos porque ellos tienen un documento específico que se llama el DNI, que es como su tarjeta de presentación, tienen los testigos de Jehová. Entonces ellos siempre andan con su tarjeta y la presentan, y la tarjeta tiene la negativa de recibir transfusiones y tienen un representante que es la persona ya designada. No tiene que ser necesariamente un familiar, pero ellos sí tienen la persona designada que pueda decidir por ellos
en cualquier situación que se dé. Sí, Sí. muy conocido los casos de los testigos de Jehová, pero por ejemplo ese paciente que dice y da instrucciones expresas de que no quiere que lo entuben y el médico se encuentra con el conflicto de que su esposo o sus hijos dicen no, pero si él se puede salvar entubándolo, vamos a entubarlo. ¿Qué pasaría en ese caso? Sí, es un gran dilema porque si el paciente llegó consciente, capacitado para decidir y firma su DNI, que es para no intubación, o su DNR, que es para no resucitar, correcto, hay que respetar las decisiones del paciente. Ahí no hay nada que hacer. No puede venir la ¿Y esposa qué a revocarlo. pasa si cae en coma y también ese paciente en el consentimiento informado estableció que después de 10 días, si él no resucitaba, no despertaba, que lo desconectaran? También. Nosotros no podemos desconectar porque la desconexión es prácticamente una eutanasia. Pero sí, claro está que los procedimientos que se dan de no intubación y no resucitación, ya el tema de la desconexión, ya eso es un tema ya, otros procedimientos, sí, que son muy delicados y pudieran confundirse con el tema de la eutanasia. Así importante señalarlo. Sí. Realmente si no hay una muerte clínica, ¿verdad? Y todavía existiendo una muerte clínica son los familiares que deben consentir la desconexión. Sí, claro. Eso debe estar todo por escrito, claro. Y en el mismo orden que hablamos ahorita, pues si la esposa, si tiene esposa, su esposa, si no, pues los hijos mayores de edad y en la misma cadena de sucesión. ¿Y qué pasa con aquellas personas que llegan solos y no tienen familiar, ni un amigo los visita? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Has vivido esa experiencia? Hemos tenido situaciones de personas que han llegado a la emergencia sin nadie, que duran días ahí, no se sabe quién responde por ellos. Que no sabemos quién va a pagar la cuenta. También, claro. Sí, todas esas situaciones se dan. Pero realmente no hemos tenido fallecidos, así que estén sin identificar, gracias a Dios. O sea, solamente personas que van sin nadie y hay que darle la asistencia de emergencia, obviamente, estabilizarlo, que puedan marcharse ya en una condición pues más estable. O de lo contrario, remitirlo al sector público, sí, en caso que necesite, pues, verdad, un ingreso y no disponga pues de los medios, pues lo que se hace es exacto, se estabiliza y se manda y se envía al sector público, sí. Bueno, Brenda, vamos a hacer una última pausa y al regresar algunas recomendaciones o conclusiones que tú quieras darle a nuestra audiencia, así que volvemos después de esta pausa. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir. El residencial de todos, donde tu dinero no se para de crecer. Residencial Punta Bávaro, no te detengas y cumple tus sueños. Invierte en Bávaro, Punta Cana. Residencial Punta Bávaro, el mejor lugar para invertir en tu sueño de tener tu propio techo. Vivir en la zona de Bávaro Punta Cana, a solo minutos de los principales centros comerciales de la zona, del aeropuerto y la playa. Punta Bávaro es un residencial cerrado con cámaras de vigilancia y seguridad permanente. Ven, ya es tiempo de que des el paso y que sea en uno de los lugares más exclusivos de la zona. Desde $70 el metro. Información y ventas al 829-436-8636. Residencial Punta Bávaro. Bávaro, Punta Cana, hoy. Unidos somos más fuertes. Unidos podemos más. Gente que no se detiene. Rebasamos momentos duros. Ahora vamos por más. Vamos para adelante. Enfrentando la adversidad. De León Solano, tengo 3 niños, vivo aquí. Cuando vino el ciclón Fiona y que el zinc se estaba levantando, entonces yo agarré a mi niño y salí. Ahora me están preparando la casa, el gobierno y el alcalde. Estaremos trabajando unidos hasta convertir a Higüey en la ciudad que siempre hemos deseado y que todos nos merecemos.
Continuamos con Diálogo Jurídico, ya en nuestra fase final con la licenciada Brenda Melo. Entonces, cuéntanos, Brenda, ¿qué recomendaciones le das a nuestra audiencia? Bueno, pues podemos hacer un resumen. En realidad, la importancia del consentimiento informado es que es necesario que la persona se tome el tiempo de leerlo, de verdad poder de entenderlo, exacto, es recibir y comprender, eso es lo ideal. Es importante que se dialoguen todos los riesgos que los mismos están ahí expresos con sus familiares, con el médico, que le pregunten al médico, que no se queden con dudas, porque para eso es que están los profesionales de la salud. Es importante del lado pues de los profesionales de la salud que se completen de la manera adecuada, que estén firmados, que estén fechados correctamente. Eso no lo mencionamos ahorita, pero como puede darse o debe darse por lo menos 24 horas, las fechas van a ser diferentes, obviamente, la de la cirugía, la de que estén fechados y que todas las partes involucradas firmen. Pues esa es la manera correcta de poder, ante cualquier eventualidad, cualquier reclamación, poder entonces defenderse. Y si puede tener copia del documento de identidad, ¿verdad? Hasta de los testigos, sacar la copia. Sí, eso siempre se tiene, exacto, porque ya cuando se completa el consentimiento informado, ha pasado un procedimiento ya de admisión del paciente al centro y todo eso, y hay otros documentos pues que firmar. Exacto. Es de vital importancia que se tomen ese tiempo, que revisen cuidadosamente y que se completen adecuadamente estos documentos, pues no saben a quién es que le va a favorecer en algún momento de duda o inquietud. Y si, como decíamos, hicieron alguna señalamiento expreso de su voluntad, comunicárselo también a sus familiares, que tengan conocimiento ellos de que ante cualquier suceso, cómo él quiere que respondan, ¿verdad? También. Y así el centro médico y el doctor no tener un conflicto con los familiares. Y muy importante que ese diálogo con los familiares, ellos también comprendan cuáles son los riesgos de ese procedimiento. Correcto. Porque lamentablemente pues los médicos trabajan con la ciencia, pero ¿verdad? Hay un señor que es el que decide cuándo partimos de este mundo. Entonces es muy penoso pues ver los señalamientos para la parte médica en el momento que una persona lamentablemente muere. Ningún médico quiere que su paciente nadie fallezca, quiere, claro que no, pero son situaciones que verdad no podemos evitar en algunos casos. Y los libros dicen cuáles son los riesgos de cada procedimiento. Es muy difícil que nos sometamos a un procedimiento sin riesgos. Exacto. Porque siempre que, ¿verdad?, nos van a abrir, a auscultar, hay riesgos. Hay riesgo en todo, claro que sí. Pues ahí la importancia del consentimiento informado. De verdad, Brenda, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nuestra audiencia, siempre bien recibida para otros programas que puedas tú compartir con nosotros. Y a ustedes, queridos amigos y amigas, muchas gracias por su sintonía, esperándolas en una próxima. Hasta entonces.